En junio de 1902, 4 pescadores gallegos descubrieron algo imposible en las aguas profundas de la ría de Vigo. A 60 metros bajo la superficie yacía el galeón San Martín, perdido durante la gran tormenta de 1588 que destruyó la Armada Invencible española. 314 años después de hundirse, 140 tripulantes permanecían a bordo, vivos, moviéndose, respirando agua salada como si fuera aire. Cuando las autoridades españolas intentaron recuperar los cuerpos, 3 hombres envejecieron 314 años en 8 segundos al tocar el aire. La Armada Real Española dinamitó el Pecio en 1903, enterrándolo bajo 15 metros de roca. El cementerio militar permanece sellado, pero en las noches de tormenta, o los pescadores de Vigo aún ven luces imposibles brillando bajo las olas. La Galicia de principios del siglo XX vivía entre 2 mundos. La monarquía de Alfonso XIII intentaba modernizar España, pero las rías gallegas operaban según tradiciones que databan de la época romana. Los pescadores de Vigo trabajaban las mismas aguas que sus antepasados celtas. Conocían cada corriente, cada banco de ostras, cada formación rocosa del fondo marino. El folclore gallego advertía sobre las ánimas en pena de la Costa da Morte, los espíritus de marineros ahogados que nunca encontraron descanso. La Santa Compaña, procesión de almas condenadas, derivada del antiguo término latino Sancta Comitia, la Sagrada Asamblea de Muertos, supuestamente vagaba por estas costas. Los viejos pescadores hablaban del San Martín como parte de esa mitología oscura, uno de los 130 navíos que Felipe II envió contra Inglaterra en 1588. La Gran Armada nunca regresó completa. Tempestades atlánticas destrozaron la flota. Decenas de galeones se hundieron frente a las costas de Irlanda, Escocia y Galicia. Manuel Varela Couso, de 43 años, de Vigo, capitaneaba una pequeña flotilla de pesca. Hombre práctico, descendiente de generaciones de pescadores gallegos, Varela no creía en leyendas, creía en mareas, corrientes y capturas. En la mañana del 16 de junio, sus redes se engancharon en algo masivo a 60 metros de profundidad, coordenadas que su familia pescaba desde hacía 200 años sin incidentes. 3 días después, Varela contrató a Joaquín Mendoza Torres, tabuzo profesional de 32 años de Santander, equipado con escafandro de cobre de fabricación británica, tecnología de vanguardia, en 1902. El equipo pesaba 42 kilogramos. La bomba manual de aire requería 2 hombres operándola constantemente en superficie. Mendoza descendería conectado por manguera de aire y cable de seguridad. Ninguno de ellos anticipaba lo que el Atlántico había preservado durante 3 siglos. A las 7 de la mañana del 19 de junio, Mendoza comenzó el descenso. La visibilidad submarina en la ría alcanzaba apenas 5 metros. A 40 metros de profundidad, la luz solar moría casi completamente. Mendoza llevaba una lámpara de aceite sellada en vidrio grueso, que proyectaba un círculo amarillento de apenas 2 metros de diámetro. A los 58 metros, la cuerda de Mendoza tocó madera. Tiró del cable de señalización 2 veces, indicando contacto. Lo que emergió de la oscuridad verde no era un simple pecio, era una estructura casi intacta. El casco del galeón yacía inclinado 30 grados a estribor, pero sus 3 mástiles permanecían erectos, cubiertos de algas negras que se movían con las corrientes como cabello de ahogado. Las jarcias colgaban intactas. Imposible después de 314 años. Mendoza
Documentaría más tarde que la madera parecía fresca, apenas colonizada por percebes. Nadó hacia el costado de babor, donde encontró el nombre tallado en letras góticas que aún mantenían restos de pintura dorada. San Martín, Armada Real de España, 1587. Su corazón aceleró dentro del escafandro de cobre, y este era uno de los galeones perdidos de la Armada Invencible, el tercero más grande de la flota de Felipe II, con capacidad para 270 hombres y 48 cañones. Entonces vio movimiento a través de una portilla rota. Mendoza acercó su lámpara. Dentro de la oscuridad del galeón, algo se desplazaba. No el movimiento pasivo de cadáveres flotando, movimiento deliberado, humano, imposible. Tiró del cable de emergencia 3 veces. No ascendió. Necesitaba confirmar lo que sus ojos rechazaban. Nadó hacia el hueco de una cubierta colapsada, metió la lámpara dentro y vio el infierno. La cubierta inferior del San Martín contenía aproximadamente 80 hombres. Todos vestían uniformes de la Armada Española del siglo XVI. Jubones de lana, calzas oscuras, algunos con petos de cuero endurecido, otros con cascos de acero oxidado. Se movían en cámara lenta absoluta, como figuras atrapadas en ámbar líquido. Un marinero levantaba una jarra de peltre hacia sus labios, en un gesto que llevaba 3 siglos incompleto. Otro enrollaba una cuerda que nunca terminaría de enrollar. Un soldado apuntaba un arcabuz hacia una portilla, congelado en el momento de disparar contra los navíos ingleses que habían desaparecido hacía 314 años. Todos tenían los ojos abiertos. Todos tenían las bocas abiertas. Agua salada entraba y salía de sus gargantas en un ritmo lento, constante, como respiración. No había burbujas. El agua no salía de sus pulmones. La bebían, la respiraban, vivían en ella. Mendoza describió la escena en su informe oficial como un cuadro viviente del infierno. Hombres atrapados entre la vida y la muerte, y condenados a repetir sus últimos momentos por toda la eternidad. Las bocas se movían. Formaban palabras en español arcaico del siglo XVI. Mendoza no podía escuchar nada, excepto el silbido de su propia respiración dentro del casco de cobre. Pero veía los labios moverse, veía las gargantas contraerse, veía los ojos girar lentamente en sus órbitas, siguiendo movimientos que sólo ellos percibían. Uno de los marineros, un hombre joven con barba negra y una cicatriz cruzando su mejilla derecha, giró la cabeza hacia Mendoza. El movimiento tardó casi 20 segundos en completarse. Los ojos del marinero muerto viviente se fijaron en el buzo. La boca se abrió más. La mano derecha comenzó a levantarse, extendiendo los dedos hacia el casco de Mendoza. Mendoza retrocedió instintivamente, a su lámpara proyectando sombras caóticas contra las paredes del galeón hundido. Entonces vio la cubierta superior. A través de un agujero en el techo de madera carcomida, distinguió la cubierta principal del San Martín. Allí, 60 hombres más permanecían en formación de combate. Arcabuceros con mechas encendidas que no se consumían. Artilleros cargando cañones de bronce con balas de piedra que nunca dispararían. El capitán del galeón, identificable por su armadura completa de acero damasquinado, permanecía en el alcázar de popa con una mano extendida hacia el timón y la otra sosteniendo una espada ropera cuya hoja brillaba como recién forjada. Todos respiraban agua. Todos se movían con esa lentitud atroz. Todos parecían atrapados en el momento exacto en que el San Martín se hundió durante la tormenta de septiembre de 1588, cuando olas de 15 metros partieron el casco
y enviaron 270 hombres al fondo del Atlántico. Mendoza tiró del cable de emergencia 4 veces. Necesitaba subir, necesitaba aire fresco, necesitaba escapar de esos ojos que lo seguían con una lentitud que sugería una conciencia imposible. Mientras ascendía, algo agarró su pierna izquierda. La mano que sujetó el tobillo de Mendoza ejerció una fuerza que ningún cadáver debería poseer. Mendoza miró hacia abajo. Uno de los marineros había salido del galeón, había nadado hacia él, y ahora lo arrastraba de vuelta hacia el pecio con movimientos lentos, pero implacables. El rostro del marinero carecía de expresión. Los ojos vidriosos miraban sin ver, pero la mano apretaba con fuerza de hierro. Mendoza pateó con su pierna libre. El marinero no reaccionó. Simplemente continuó tirando, bajando al buzo metro a metro hacia el agujero en la cubierta del San Martín. Mendoza vio más manos emergiendo de la oscuridad interior del galeón, extendiéndose hacia él, moviéndose con esa lentitud nauseabunda. En pánico, Mendoza extrajo el cuchillo de buceo que llevaba atado al muslo. Cortó su propia manga de lona, dejando un trozo de tela en la mano del marinero muerto viviente. La criatura no soltó la tela. Simplemente la sostuvo, mientras Mendoza ascendía en espiral, tirando del cable de emergencia con todas sus fuerzas. En superficie, Varela y sus hombres izaron al buzo tan rápido que Mendoza sufrió dolor de oídos por el cambio de presión. Cuando quitaron el casco de cobre, Mendoza vomitó agua de mar durante 5 minutos. Luego, temblando dentro de su traje de buceo empapado, narró lo imposible. Varela era escéptico. Alucinaciones por narcosis de nitrógeno, sugirió. Mendoza mostró su manga cortada. Mostró las marcas en su tobillo, donde los dedos habían presionado con fuerza suficiente para dejar moretones a través del traje de lona gruesa. Varela telegrafió a las autoridades navales en Madrid esa misma noche. La respuesta llegó 48 horas después. Una comisión oficial viajaría desde Madrid. Mientras tanto, Varela debía mantener silencio absoluto y vigilar el sitio del naufragio. La monarquía española no toleraría rumores que mancharan el honor de la Armada Real. El 22 de junio, una embarcación de la Armada Española llegó a Vigo transportando al capitán de navío Rodrigo Salazar Mendizábal, de 51 años, veterano de la Guerra de Cuba, acompañado por 3 buzos militares entrenados en Cádiz. Salazar leyó el informe de Mendoza con expresión pétrea. Declaró la historia científicamente imposible, pero digna de investigación por razones históricas. El San Martín transportaba un tesoro estimado en 80.000 ducados de oro cuando se hundió. Si el galeón permanecía intacto, España recuperaría parte de la riqueza perdida hacía 3 siglos. A las 9 de la mañana del 23 de junio, 4 buzos descendieron simultáneamente. Mendoza y 3 especialistas de la Armada. La misión era simple: confirmar la identidad del pecio, recuperar cualquier resto humano accesible para entierro cristiano, o evaluar la viabilidad de extracción del tesoro. Los buzos alcanzaron el galeón a las 9:22 de la mañana. Todos confirmaron lo que Mendoza había descrito. La tripulación del San Martín permanecía a bordo, moviéndose en cámara lenta, respirando agua salada, atrapada en algún estado imposible entre vida y muerte. El teniente de la Armada Felipe Núñez Reyes, de 28 años, el más joven del equipo, nadó hacia uno de los marineros que había caído cerca de una portilla rota. El cuerpo yacía boca arriba, con los brazos extendidos, la boca abierta, el agua entrando y saliendo de sus pulmones en ese ritmo antinatural. Núñez alcanzó el cadáver viviente, pasó cuerdas bajo sus axilas
y señaló a superficie para que izaran. 3 hombres en el barco tiraron de la cuerda. El cuerpo ascendió lentamente, seguido por 2 buzos. A 40 metros de profundidad, el marinero del siglo XVI aún se movía, sus manos abriéndose y cerrándose, su boca masticando agua. A 20 metros comenzó a convulsionar. A 10 metros empezó a desintegrarse. Cuando el cuerpo rompió la superficie del agua y el aire del siglo XX tocó su piel, el proceso de envejecimiento retrasado se aceleró catastróficamente. Los hombres en el barco observaron horrorizados mientras el marinero de la Armada Invencible envejecía 314 años en 8 segundos. La piel morena se arrugó, se agrietó, se tornó gris, luego negra, luego se desprendió del cráneo en tiras húmedas. Los ojos se hundieron en las órbitas y se licuaron, corriendo por las mejillas como lágrimas de pus. El cabello negro se volvió blanco, luego se cayó en mechones. La carne de las manos se pudrió, exponiendo tendones que se deshicieron en filamentos marrones. Los músculos del pecho colapsaron, revelando costillas que se desmoronaron en polvo de hueso. En 8 segundos, el hombre vivo se convirtió en esqueleto. En 9 segundos, hasta los huesos se fragmentaron. Lo único que permaneció intacto fue el uniforme de lana española del siglo XVI, las botas de cuero endurecido y los objetos que llevaba en los bolsillos. Varela extendió el uniforme sobre la cubierta de su barco. Dentro de la casaca encontró una medalla de plata con la imagen de la Virgen del Pilar de Zaragoza, una carta de amor escrita en español arcaico, dirigida a una mujer llamada Catalina, en Sevilla, fechada en julio de 1588, 2 meses antes de que la tormenta hundiera el San Martín. Encontró también 17 monedas de oro, reales acuñados durante el reinado de Felipe II, cada uno con el escudo de armas de la Casa de Austria perfectamente preservado. Los buzos ascendieron. Ninguno habló durante la descompresión. Salazar ordenó un segundo intento. Esta vez recuperarían 3 cuerpos simultáneamente, trabajando rápido, minimizando el tiempo de exposición al aire. Quizás la descomposición podría ralentizarse, los restos preservarse para estudio. A las 2 de la tarde, 3 marineros del San Martín fueron izados a superficie. Los 3 se desintegraron de forma idéntica. 8 segundos desde el contacto con el aire hasta la conversión en polvo de hueso. 3 uniformes perfectamente conservados. 3 conjuntos de objetos personales datados de 1588. 3 vidas atrapadas durante 314 años en agua salada, viviendo una agonía eterna en cámara lenta. Salazar prohibió más intentos de recuperación. Selló todos los informes bajo clasificación militar. Telegrafió a Madrid con un mensaje simple: San Martín confirmado. Tripulación presente. Recuperación imposible. Recomiendo sellado permanente del sitio. La respuesta de Madrid llegó en 48 horas. Un destacamento de ingenieros de la Armada Española viajó a Vigo transportando 200 kilogramos de dinamita naval. El vicealmirante encargado de la operación declaró el pecio del San Martín cementerio militar protegido bajo jurisdicción de la Corona. Cualquier intento de buceo no autorizado sería considerado profanación de tumba militar, castigable con prisión. El 5 de julio de 1903, la Armada Española detonó cargas explosivas alrededor del galeón hundido. La explosión submarina colapsó una formación rocosa cercana, sepultando el San Martín bajo 15 metros de roca granítica y sedimento. Los ingenieros confirmaron que recuperar el pecio ahora requeriría maquinaria de excavación submarina
que no existía en 1903. Los 4 buzos que participaron en la operación fueron transferidos a destinos distantes. Mendoza aceptó un puesto en Gibraltar y nunca regresó a aguas españolas. Núñez solicitó retiro anticipado, mudándose a una aldea en los Pirineos, donde nunca volvió a mencionar el océano. Los otros 2 firmaron acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial. Varela y sus pescadores recibieron compensación monetaria generosa por la pérdida de sus zonas de pesca. El área fue marcada en mapas navales como zona restringida, restos de naufragio histórico, a prohibido fondear. La Guardia Civil de la costa gallega recibió órdenes de patrullar el perímetro y arrestar a cualquiera que intentara bucear en las coordenadas prohibidas. El archivo oficial registró el incidente como Operación San Martín, recuperación de tesoro histórico archivado por motivos de seguridad nacional. Los informes detallados de los buzos, las cartas del siglo XVI, las monedas, todo fue enviado a Madrid y desapareció en los archivos navales. Ningún museo español exhibe artefactos del San Martín. Ningún libro de historia menciona su descubrimiento en 1902. Durante décadas, oceanógrafos españoles propusieron explicaciones para el fenómeno del San Martín. La teoría más común sugería preservación anóxica extrema, aguas sin oxígeno que detendrían la descomposición normal. Pero esta teoría no explicaba el movimiento de los cuerpos, ni la respiración de agua salada, ni la desintegración instantánea al contacto con aire. Una segunda teoría propuso criogenización natural. Corrientes subterráneas excepcionalmente frías en esa sección de la ría de Vigo podrían haber congelado los cuerpos en estado de animación suspendida. Pero las temperaturas registradas en el área nunca descendían bajo los 8 grados Celsius, insuficientes para preservación criogénica. Además, los buzos no reportaron frío extremo y el agua no estaba congelada. La explicación científica más honesta vino del Instituto Oceanográfico Español en 1928. Su director, Dr. Vicente Martorell, escribió en un informe confidencial: «Ninguna teoría conocida de biología, a física o química, explica las observaciones documentadas en el caso del San Martín. O los 4 buzos experimentaron idéntica alucinación, o presenciaron un fenómeno que la ciencia actual no puede categorizar». El folclore gallego ofreció su propia interpretación. La Santa Compaña, procesión de almas en pena, no sólo vagaba por tierra, también reclamaba a aquellos que morían en el mar, sin confesión ni entierro cristiano. Los 270 hombres del San Martín se ahogaron durante una tormenta, sin tiempo para últimos ritos. Según la tradición celta cristianizada de Galicia, sus almas quedaron atrapadas en el momento de la muerte, condenadas a repetir su agonía hasta que recibieran absolución. Las leyendas posteriores al 1903 reportaban avistamientos extraños. Pescadores juraban ver luces imposibles brillando bajo el agua en las noches de tormenta atlántica, aproximadamente donde el San Martín yacía enterrado. Otros afirmaban escuchar cánticos en español arcaico emergiendo de las profundidades, voces masculinas cantando himnos de la Armada del siglo XVI. De los 4 buzos que descendieron al San Martín, 3 murieron antes de 1930. Mendoza falleció en Gibraltar en 1919, sin haber contado la historia a su familia. Núñez vivió hasta 1947 en reclusión pirenaica, rechazando toda pregunta sobre su servicio naval. Los 2 buzos militares restantes
firmaron segundos acuerdos de confidencialidad en 1925, cuando un periodista intentó investigar el incidente. Varela sobrevivió hasta 1952. En su lecho de muerte, confesó a su nieto lo que había visto emerger del agua ese día de junio. Hombres que deberían haber estado muertos 314 años, desintegrándose en segundos, liberados finalmente de una maldición oceánica incomprensible. El sitio del San Martín permanece sellado. La zona de exclusión nunca fue levantada. Tecnología moderna de sonar submarino ha mapeado el fondo de la ría de Vigo en alta resolución. Pero las autoridades españolas mantienen las coordenadas exactas del galeón clasificadas. Solicitudes de arqueólogos submarinos para investigar el área han sido rechazadas consistentemente desde 1953. En 1988, cuarto centenario del hundimiento de la Armada Invencible, España organizó conmemoraciones oficiales. Museos en Madrid y Sevilla exhibieron artefactos recuperados de otros galeones hundidos. El San Martín no fue mencionado. Ninguna placa conmemora a sus 270 tripulantes. Ningún monumento marca el lugar donde permanecen enterrados bajo roca y tiempo. El caso del San Martín nos recuerda que el océano guarda secretos que la ciencia moderna aún no puede descifrar. Durante 314 años, 140 hombres permanecieron atrapados en agua salada, respirando líquido, moviéndose en agonía eterna de cámara lenta, viviendo la muerte de su navío una y otra vez sin fin. Cuando intentamos liberarlos, se desintegraron en segundos, como si el tiempo reclamara violentamente lo que le habían robado 3 siglos. La ría de Vigo guarda su cementerio submarino. La Armada Española mantiene su silencio. Los archivos permanecen clasificados. Pero en las noches de temporal atlántico, cuando las olas alcanzan 15 metros, como en septiembre de 1588, los pescadores gallegos aún ven luces imposibles brillando bajo la superficie negra. Algunos juran escuchar voces en español arcaico, cantando himnos que ningún hombre vivo debería recordar. El San Martín espera bajo 15 metros de roca. Su tripulación permanece a bordo, no muertos, no vivos, condenados a una eternidad acuática que desafía toda comprensión humana. Y cada año que pasa, las luces bajo el agua brillan un poco más intensas, como si los 140 hombres del fondo estuvieran tratando de advertirnos que algunos naufragios nunca deben ser descubiertos, que algunos muertos nunca deben ser perturbados, o que el mar guarda maldiciones que superan el tiempo mismo,